Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estén pudiendo llegar ahí pronto. Y ya vamos a empezar en un momentito más. Así que déjenme arreglar aquí una cosita. Ok. ¿Verdad? Déjenme. Voy, voy. Bueno, pues buenas noches. Esperamos que estén aquí llegando. Ya no tardan en algunos en estar apareciendo. Así que hoy vamos a concluir una serie que hemos estado hablando que tiene que ver acerca de los 5 ministerios que están en una iglesia, ¿verdad? Así que vamos a hablar de eso. Si ustedes van llegando, déjenos saber para que podamos verlos que están aquí justamente con nosotros, ¿ok? Mientras tanto, déjenme arreglar aquí. Ok, bueno. Ok, espérenme, estaba checando aquí unas cosas del video. Bueno, pues buenas noches, ya son las 8 del día miércoles, ¿verdad? Estamos aquí en lo que es ya el mes de mayo y bueno, pues hoy vamos a empezar justamente a hablar acerca del tema de lo que son los ministerios, ya lo hemos tratado, son 5 ministerios como está en Gálatas, en Efesios 4:11, y ahí habla justamente de apóstol, pastor, maestro, evangelista, ¿no? Que son parte importante de lo que son justamente el tema de, pues, de lo que conforma una iglesia y los ministerios y para qué son. Entonces, vamos a tomar eso como un versículo importante, ¿ok? Efesios 4:11, mientras van llegando, yo lo voy encontrando para que puedan llegar con nosotros, ¿ok? 4:11, ¿ok? Bueno, pues todavía vemos que algunos no han aparecido aquí, así que vamos a dar unos minutitos para que puedan ir llegando y puedan estar aquí con nosotros. Bueno, 4:11, ok. Otros pastores y otros evangelistas, ok. Bueno, pues el versículo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es la base de lo que vamos a estar estudiando en este día, es Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, para eso fue justamente que fue llamada nuestra vida, para poder conocer acerca de las obras de Dios. Y por supuesto que los ministerios están puestos no como parte de algo personal, no como parte de algo que a cada quien le quiera hacer, sino los ministerios están puestos justamente para el crecimiento de la iglesia. No es que a alguien se le haya ocurrido cómo hacer el orden de la iglesia, sino básicamente el orden tiene que ver con Efesios 4:11. Y hoy, para ir retomando, sé que algunos van llegando y muchos de ustedes se van a estar uniendo, vamos a estar hablando del último ministerio, el ministerio de maestro. Creo yo en lo personal es el más bonito, porque el poder enseñar a otros, no solo en lo secular, que por cierto acaba de ser el Día del Maestro, sino también en la cuestión de la iglesia, es muy importante. Y la verdad es que si tú estás pensando en crecer, estás pensando en que Dios te utilice en algo más, empezar por maestro yo diría que es el pilar de todos los ministerios. No que sea mejor, sino que es el pilar, porque a través de eso
primero empezamos enseñando la palabra, empezamos enseñando las cosas que Dios nos dice, ¿ok? Así que, primero que nada, hoy vamos a ver ya finalmente lo que es maestros, como un ministerio que está en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿ok? Bueno, pues veo que ya llegó Mimi también por ahí. Creo que solamente está ahorita ella, así que bienvenida. Y bueno, pues esta parte, te decía, es muy importante porque si tú deseas estar apegado a hacer lo que dice la palabra, a lo que dice Dios, es importante que lo veamos en esta parte. Bueno, pues vamos a empezar a entender de dónde y hacia dónde va este ministerio, el ministerio de los maestros. Vamos a comenzar a entender qué quiere decir y, por supuesto, pues para qué está puesto en esta parte, ¿ok? Bueno, primero que nada, la palabra maestro tiene que ver con una palabra del griego que se llama o se dice didáscolo, con K de kilo, didáscolo, que significa enseñar. Es aquel que enseña a otros, obviamente, pero que en este caso tiene que ver con la aplicación de lo que es la palabra de Dios. Es enseñar la palabra apegada a lo que es la palabra de Dios. Esta parte es muy importante porque justamente cuando Pablo le decía a Timoteo cómo tenía que enseñar, le recomendaba que enseñara justamente como dice la palabra, que enseñara todo lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces la parte de maestro es una parte que siempre está ahí fundamentada en una iglesia. Hay maestros de niños, hay maestros incluso de jóvenes, y es una parte que trabaja muy de la mano con lo que es el pastor, el apóstol y la red de una iglesia en su momento, la parte de la cobertura, porque obviamente pues está enseñando lo que dice la palabra. Lo que yo creo es que todos de alguna manera, sin importar el área en la que estemos llamados, sin importar muchas veces dónde terminemos iniciando o continuando un ministerio, todos pasamos por la parte de maestro. Y esa parte además es muy importante porque en ocasiones no significa que sea tu llamado tal cual de una manera inicial, pero pues sí vemos que es algo que es inherente a las personas que están predicando la palabra. Son maestros y a lo mejor después terminan siendo pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, en fin, pero principalmente el maestro es el que va a estar enseñando las cosas que tiene que ver con la palabra de Dios. Buenas noches a los que ya están uniéndose. Concha, qué gusto verles. Espero que estén bien. No sé si siguen allá o están aquí, pero qué gusto que se están reuniendo aquí con nosotros y que han podido tener un tiempo en familia. ¿Ok? Bueno, pues estamos prácticamente en la parte inicial de esta clase. Así que el ser maestro es para perfeccionar a la iglesia, es para enseñarle la palabra. Ahora, hoy en día podemos tener a muchas personas que a lo mejor ya están en el pastorado, otras que son apóstoles, otras que son copastores, pero la verdad de las cosas es que esta actitud, este asunto de ser maestro no solo refleja un ministerio, refleja una actividad que el mismo Jesús fue algo que él estaba haciendo, ¿ok? Y ahí quiero yo justamente llevarte a que podamos ver lo que dice la palabra en ese sentido, ¿sí? Así que hay una palabra, te voy a decir la cita ahorita, me parece que es Mateo, pero Juan, sabemos que has venido de Dios. Ok, Juan capítulo 3, versículo 2, vamos a ir viendo cómo el mismo Jesús pues fue considerado maestro por muchos de su época. Juan capítulo 2, ok. Déjenme ver aquí en esta parte. Hechos Juan. Ok, déjenme tomar aquí bien este versículo. Juan capítulo 3, versículo 2. Juan capítulo 3, ok. Vamos a ver lo que dice la palabra. Buenas noches a los que siguen llegando. Aurora, buenas noches. Juan capítulo 3. Y ahora sí que, y dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Punto número 1 que vemos aquí es que Jesús fue reconocido por los sabios, por los letrados de su tiempo como maestro. ¿Por qué?
por las cosas que enseñaba, de cómo lo enseñaba, de quién hablaba que era de Dios y la forma en la que algo que pudiera ser tan profundo lo explicaba. Y ahí aparece el primer factor de un maestro. Un maestro es alguien que va a poder explicar, que va a estudiar, que va a leer, que tiene que estar en conocimiento pleno de la palabra, pero va a tomarse el tiempo para poder pensar, estudiar, analizar y explicar la palabra. Eso lo vemos como un resultado de lo que vemos aquí en Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Ok? Y luego hay un versículo que se me está escondiendo ahorita y viene justamente con la parte de cómo tenemos nosotros que ser maestros. Entonces, en esta parte, versículo Mateo, ya lo encontré, Mateo 19, 16. Perdón por la equivocación o la tardanza. Mateo capítulo 19, versículo 16. Y ahorita vamos a entrar a lo que tiene que ver con este ministerio del ser maestro. Mateo capítulo 19, ¿ok? 19, versículo 16. ¿Ok? Dice de esta manera, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, otra vez a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Ok? Fíjate cómo aquí el joven rico, una persona de la sociedad también contemporánea de Jesús, reconocen a Jesús como maestro. ¿Pero por qué? Porque él estaba enseñando, porque conocía la ley y los profetas, pero además estaba enseñando la gracia de Dios y la explicaba de una manera que no había sido explicada como antes, como es el utilizar las parábolas. Entonces Jesús, además, mejor dicho, de que fue el Salvador, de que por supuesto es nuestro pastor, a pesar de que él también predicó, hizo obra de evangelista, ¿sí? A pesar de que él también platicó justamente las profecías, vemos que en Jesús se cumplen los 5 ministerios, que es apóstol, pastor, maestro, profeta y evangelista. Jesús evangelizó, por supuesto, predicó la palabra. Él pastoreó las ovejas de su rebaño. En ese momento los discípulos y las personas a quienes atendía estaba pastoreando, estaba cumpliendo la profecía, sí, de todo lo que se decía en las profecías, sí. Y por supuesto él también daba palabras proféticas que estaban por cumplirse conforme a lo que dice la palabra. Y también él fue también la parte apostólica, porque encaminó a otros, como fueron los discípulos, para que ellos pudieran hacer y continuar su obra. Entonces, en Jesús vemos reflejados los 5 ministerios de Efesios 4:11, pero también vemos que él pues aplicó todos esos. Y por eso podemos entender que en Efesios 4:11 dice que él constituyó a estos ministerios de Jesús. Prácticamente Jesús es el que da los ministerios a la iglesia. Esto es algo que generalmente uno no busca, esto es algo que uno no está pensando ser, no está buscando lograr ser pastor, apóstol, maestro, evangelista. Simplemente son cosas que llegan a tu vida porque alguien te puso, porque alguien te envió, porque alguien te respaldó. Y esa parte es importante porque no lo buscaste como una promoción importante. Y eso es algo que estaba viendo en estas clases que estaba estudiando y eso es bueno que nosotros podamos estar listos en esa parte, ¿ok? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, 28. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Ok? 1 Corintios, déjame ver, aquí está. Capítulo 12, versículo 28. Y este versículo repite un poco lo que dice Efesios, pero ya lo vemos en un contexto donde Pablo le está escribiendo a los romanos. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí dice la Biblia, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas?
¿Todos son maestros? No, ¿verdad? ¿Hacen todos milagros? Y cada uno dice que tiene ciertos dones. Entonces, Efesios 4:11 y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 nos muestran en Efesios que Jesús es el que da los 5 ministerios: apóstol, pastor, maestra, profeta y evangelista. Y también en Corintios capítulo 12, 28 habla de que es Dios, ¿sí?, quien también está estableciendo estos ministerios, y que el objetivo es para que sea edificada la iglesia, para que la gente crezca, como dice en Efesios 4:12, para que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, podamos entender justamente lo que está diciendo la palabra. ¿Ok? Bueno, pues otro ejemplo, otra explicación que tiene que ver con lo que es la palabra de maestros, está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 11. Aquí vemos cómo Pablo ha habilitado, ha enviado, ha asignado a Timoteo como un responsable de una serie de iglesias, o de unas iglesias que principalmente estaban en Éfeso. Y por supuesto vemos que el ministerio de Pablo y de Timoteo era la predicación hacia los gentiles. Ahí hay algo de evangelista. Pero aquí Timoteo dice algo bien importante. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vamos a leerlo desde el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿Ok? Así es de que aquí está hablando justamente Pablo y con Timoteo, diciéndole que no se avergüence del Evangelio, porque esta es una parte fundamental. Por eso creo que ser maestro es una parte importantísima como en estos ministerios. Más que cualquier otro, yo creo que el maestro toma el tiempo para poder explicar de una manera adecuada, como lo hacen nuestros maestros de niños acá en la iglesia, pero si lo hacen enfocados en la palabra, no solamente en, bueno, tengo que enseñar algo, bueno, tengo que explicar porque es la parte que acepté ser o todo eso. No, nunca lo hagas de esa manera. Simplemente vemos que los maestros son aquellos que por supuesto deben estar leyendo la palabra, pero son aquellos que también tienen que tomarse el tiempo para conocer toda la Biblia y explicarla de una manera que sea fácilmente entendible para las diferentes audiencias, que puede ser un niño, un adulto, un joven, un adolescente, en fin, pero tiene que ser alguien que explique la palabra. Por eso, si tú estás en la parte de maestros, estás enseñando, es importantísimo que tú leas la Biblia. ¿Por qué? Porque eso va a desarrollar en ti también el saber hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ver un versículo de cómo estos ministerios, principalmente el de maestro, estaba presente en la iglesia. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 13, Hechos 13. Perdón que ando un poco revuelto en estos versículos. Hechos, capítulo 13. Versículo 1. 13. Espérame. Aquí está. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y luego habla de otros nombres, ¿no? Bernabé, Simón, etc. Pero aquí estamos hablando de cómo la Biblia nos está enseñando que había ya establecidos, funcionando, trabajando en la iglesia de Antioquía, ya había lo que era al menos 2 de los 5 ministerios, profetas y maestros. Y si había profeta y maestro, seguramente había una parte de pastor, había alguien que estaba encargado, que estaba administrando también esta parte y que estaba buscando atender al rebaño de ese lugar. Así que por lo menos hay 3 ministerios que seguro se van a manifestar de manera rápida o de manera instantánea en una iglesia, que es el pastor,
el maestro, ¿sí? Y el apóstol, que es el que respalda al pastor, y el pastor obviamente respalda a sus maestros, y el maestro tiene que trabajar de la mano de lo que es su pastor y de las enseñanzas, también junto con cómo se apega lo que es un pastor o un enviado a lo que es la parte apostólica, pero nunca hablando como que, bueno, lo que al apóstol se le ocurra, pues si no tiene que ver con la Biblia, pues no importa. No, vamos a estar predicando justamente la palabra de Dios solamente. Y vamos a ver una característica importante. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Si alguien tiene alguna duda acerca de maestro o de cómo hacer las cosas, adelante la puede manifestar aquí en el chat, porque de pronto al ejercer este ministerio podemos caer en equivocaciones o en suposiciones de que lo estamos haciendo de tal o cual manera, o nos vamos a enfrentar a ciertas cosas. Entonces, si alguien quiere comentar algo, por favor, siéntase en la libertad, ¿ok? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. Porque no nos predicamos. Esta parte es importantísima. Segunda de Corintios 4 versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Ok? Esta parte es muy importante. El maestro, el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista no van a hablar de su persona como algo que quieran enseñar. La doctrina que van a estar enseñando, de quien van a estar hablando y de quien van a estar predicando es justamente solamente de Dios, justamente solamente de Jesucristo. Por eso Pablo dice de esta manera muy clara aquí: no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo crucificado y resucitado, al Señor, a Jesús, y por eso predicamos su palabra. Este debe de ser un versículo clave, fundamental, sobre el cual se fundamenten, se basen los que son maestros. Tenemos que tener claro que hoy en día hay mucha información, hay muchas páginas de internet, algunas bien cristianas, algunas que lo parecen, algunas no sé, mucha información, pero más allá de eso y de la facilidad y prontitud de la información que podemos tener digitalmente, tenemos que predicar justamente a Dios en la palabra. Tenemos que hablar de la palabra, porque a eso fuimos enviados, no a predicarnos a nosotros mismos, no a hablar de nuestra persona como un ejemplo, como una circunstancia de que los demás puedan ver. Yo, si soy maestro, voy a predicar lo que dice la palabra. Por lo tanto, tengo que estudiarla, tengo que leerla primeramente, después estudiarla, analizarla, reflexionar, hacer mis anotaciones y pensar después cómo la voy a explicar a las personas que me van a estar oyendo. ¿Por qué? Porque este ministerio no es para cumplir una hora o un día específico. Este ministerio va a formar a las personas. Y aquí viene una parte que continúa de esta clase. El ministerio de los maestros es muy importante porque además de explicar la palabra, la van a hacer entendible a aquellos que están formando. Y tu labor como maestro va a formar discípulos, y a lo mejor tú no lo sabes, pero en un futuro a esa personita, a ese joven que le diste un video hoy en día, que le diste una clase, que le dedicaste un tiempo ahora en las clases virtuales, pero con la idea de transmitirle la palabra, tú no sabes si él va a llegar a ser un llamado de apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista, pero tú vas a formar una parte importantísima en su vida, porque en algún momento tú sembraste una semilla. Por eso es bien delicado y bien importante que tú y yo nos enfoquemos en leer la palabra de Dios, en enseñar la palabra, como dice 2 de Corintios capítulo 2, capítulo 4, versículo 5, que no nos predicamos a nosotros mismos. El ministerio de maestro es muy importante porque va a estar formando a las personas, les va a dar discernimiento, les va a explicar lo que dice la palabra, ¿sí? Es un ministerio que, como te dije, trabaja de la mano con el pastor, con el apóstol, ¿sí? Y ayuda a discernir las escrituras, a que la gente las comprenda, sobre todo si son niños, que se las puedan explicar. Por eso es que aún en alabanza o en maestros les pedimos que oren antes, por ejemplo, en la alabanza, antes de lo que se va a cantar, para que podamos discernir lo que Dios quiere hablar en ese domingo, ¿sí? Maestros, antes de preparar su clase, oren a Dios para que les dirija, ¿sí? Sobre qué versículos, y que les dé entendimiento sobre los mismos versículos, porque estamos predicando justamente a Dios, ¿ok? Ok, los ministerios, te decía, son para formar.
van a hacer crecer a las personas, ¿ok? Buenas noches, veo que ya llegaron un poquito más, así que qué bueno que están aquí para que puedan estar con nosotros, ¿ok? Vamos a ver Efesios capítulo 6, 20. Ya vimos que el maestro es parte de los 5 ministerios, ya vimos que el maestro va a hablar de la palabra, va a enseñar solo de la palabra de Dios, ¿sí? También hemos visto que el maestro es alguien que va a leer la Biblia y la va a buscar hacer y la va a buscar transmitir. Pero ahora vamos a ver, fundamentados en la Biblia, cómo debe de hablar la palabra. No solamente hablar por hablarla, sino de qué manera, ¿ok? Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 20, ¿ok? Dice de esta manera, dice, por el cual, está hablando obviamente aquí Pablo, Efesios 20, gracias Ruth por poner el versículo, Efesios 6, 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. La parte que me interesa de este versículo es la parte final, que con denuedo hablé de él como debo de hablar, ¿ok? Un maestro debe de hablar con denuedo, y denuedo significa hablar con valor, con energía, con firmeza, con decisión, con gozo. Una persona que va a poner su ánimo en lo que hace, en lo que presenta, en lo que dice, en lo que lee, se está imaginando cómo lo va a explicar, e incluso tal vez prepara las palabras que va a decir, cómo lo va a estar soltando. No sé, cada uno tendrá su estilo muy particular, pero no solamente debemos de explicar la palabra por explicarla al ser maestros, tenemos que hacerlo con denuedo, ¿sí? Apegándonos muchas veces a una clase, como es el caso de esta que tenemos, esta tomada de las clases que se dejaron ahí en nuestra página web de la Iglesia de Restauración, ¿sí? Y ahí estamos todos los pastores, estamos cuando damos discipulado apegados los pastores a lo que se da justamente o a lo que fue escrito por el pastor Víctor de León en todas las clases. Y no porque lo haya escrito solamente él, sino porque él escribió de la palabra. En este pequeño circunstancia vemos que se cumple lo que dice el maestro. El maestro tiene que estar apegado al pastor y el pastor al apóstol, y el apóstol, por supuesto, se entiende que tiene un entendimiento, una revelación de la palabra que la transmite a los demás, y todos los demás enseñamos esa parte que tiene que ver con la palabra. Pero independientemente de que tú leas la clase, comprendas por dónde va, o a lo mejor ahorita estás viendo este video para preparar tu clase para los niños, que es tu punto de partida para los niños acá en Naucalpan, además de todo eso, tú puedes agregar nueva información que tenga que ver con la palabra, ¿verdad? Investigar otras versiones, investigar el significado de las palabras, investigar el contexto del lugar donde se estaba escuchando o leyendo tal palabra. Esa parte es importante. El maestro va a investigar más allá de las letras y va a tener un discernimiento, que si bien hay un discernimiento en lo humano, también va a tener una revelación de parte de Dios porque está enseñando la palabra. Entonces, ¿cómo debemos hablar la palabra? Con el denuedo. Debemos de hablar la palabra siendo vivos, eficaces, sabiendo que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir. ¿Ok? Aquí hay un punto importante. Yo sé que los maestros de niños en restauración toman la clase de discipulado de los miércoles, que ahorita está siendo transmitida porque no podemos reunirnos, y la toman para punto de partida para darles la clase a los niños. Y pudiera pensar, se me está ocurriendo en voz alta, que alguien diga, bueno, voy a hablar de mí mismo como maestro, ¿y qué le voy a enseñar a los niños? Recuerden que no se trata de eso. Es muy importante que le transmitamos a los niños que el maestro es un ministerio que está escrito en la Biblia, que está habilitado y dado por Dios en Efesios 4:11 y en Primera de Corintios 12:28. Su finalidad es obviamente enseñar la palabra y formar a otros. Pero adicionalmente a esto, Jesús mismo se comportó como maestro. Él se ocupó de ser maestro a los discípulos, porque al enseñarles por parábolas, muchas veces ellos les decían, oiga maestro, ¿y esto qué quiso decir? ¿O qué habrá querido decir con esta parábola? Y Jesús les decía, a ustedes les es dado el conocimiento de la palabra, el que se les revele la palabra. Y como maestro, él tenía
entendimiento, tenía discernimiento y les volvía a explicar, por ejemplo, en la parábola del sembrador, lo que significa cada una de las semillas que caen en diferente tierra, y un maestro busca esa manera. Entonces, independientemente de que si Jesús fuera a ser crucificado o no, o fuera a resucitar, o su obra fuera salvadora, él como maestro no desdeñó esto, porque obviamente esto enseña y asienta a las personas en lo que es el camino referente a Dios. Sí quería aclarar esa parte, ¿ok? Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 31, ¿ok? Gracias, Ruth, por poner el versículo. Es una parte, bueno, ahorita les digo un poco de una opinión y experiencia. Marcos 8, 31, ¿ok? Ok, déjenme llegar aquí, ya estoy acá. Dice, y comenzó Jesucristo a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle. ¿Sí? Fíjate, hay palabras clave que quiero enfatizar de este versículo que acabamos de leer. Jesús está con sus discípulos y hay algo que está al principio del versículo que estamos leyendo, que es Marcos 8:31, incluso al 31 nada más, y al 32. Dice, comenzó a enseñarles. La palabra enseñanza necesariamente está ligada al maestro, necesariamente está ligada a aquel que habla de otros, no solo de sí mismo. Porque Jesús decía, yo no hablo de mí mismo, hablo lo que he visto, lo que el Padre me ha enviado, y ahí está la asignación del mismo Jesús, ¿sí? Porque yo no hablo lo que es de mí, sino hablo lo que le he visto al Padre. Y ahí Jesús se ve que hay un tiempo, y esto habla de un tiempo, de un cronos. Este versículo hay cosas que no lo dice implícito, tal cual, pero está implícito. Habla de un tiempo. Llegó un momento en que estaba con sus discípulos, 1 hora en la tarde, en la noche, pero había 1 hora, había un momento. Y todos los maestros tienen un momento, 1 hora en la que van a dar su clase, presencial o ahora a través del Zoom, como lo hemos estado haciendo, pero va a llegar la hora. Y dice aquí, y comenzó a enseñarles. Maestros sientan un gran privilegio en ser maestro, porque están participando de uno de los 5 ministerios sobre los cuales Jesús fundamentó su propio ministerio, no solo suyo, ¿no? Porque esto hacía que la gente tomara atención, que las personas dijeran, quiero saber más de ti, y lo reconocían como maestro. Entonces, es una parte fundamental, no es una parte menor. Nunca te sientas en la escalafón menor de la orden de la iglesia. Todo es para enseñar. Dice que les enseñó que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Pero si tú continúas leyendo en Marcos capítulo 8, versículo 32, hay otra parte que habla de cómo les enseñó. Y le dice, esto les decía claramente. El maestro debe de buscar en su humanidad o también en la revelación o en la habilitación que Dios le da, ser claro en las ideas, ser claro en los puntos que redacta, en las cosas que escribe para abordarlos de tal manera, dividir su información para que la pueda explicar claramente. Muchas veces, maestros, yo les animo, les doy una recomendación particular, tanto a los de Naucalpan como a cualquier otro que pueda ver este video. No asumamos que los niños, principalmente los niños es donde se aplica el ministerio de maestros, o los jóvenes conocen todo de la Biblia. No asumamos que comprenden todos los términos. Indaguemos un poco más, y más vale que sobre explicación clara a que alguien se quede así como denuedo, ¿no? Por ejemplo, la palabra denuedo, yo ya la había escuchado, yo no sé si todos ustedes tienen claro qué era denuedo. Entonces me puse a investigar en realidad qué significa denuedo. Y muchas veces, y denuedo es tener energía, pasión, aunque a veces no tenemos las ganas, ni el ánimo, ni la circunstancia. Pero
Estaba leyendo aquí un estudio que la verdad me animó mucho en lo personal, sobre todo en estos días, porque decía, si tú estás en un ministerio, estás sirviendo al Señor, lo más seguro es que tú no lo buscaste, es que tú no lo querías, que no era una promoción personal, pero independientemente de eso estás puesto, ya sea como apóstol, pastor, maestro, evangelista o profeta. Y eso significa que has tenido un respaldo. Y el trabajo de los ministerios no es que sea por encima de nuestra personalidad, no, porque todos tenemos problemas, pero les decía esto que me llamó la atención, el trabajo de ser ministro de Dios es bien difícil, y lo voy a decir con cuidado porque pudiera parecer que yo quiero dificultar las cosas. Es difícil, dice, porque tienes que hacer tu trabajo, porque tienes que preparar los sermones o las predicaciones, tienes que estudiarlo, tienes que sobrellevar las cuestiones personales y anímicas, tienes que preparar obviamente la parte del domingo, pero adicionalmente tienes que poder tener siempre una palabra, un consejo para el que está desanimado, cuando a lo mejor tú no estás en tus mejores días. Tienes que poder atender a personas cuando de pronto fallecen, o a personas que te piden un consejo en cierta hora, y es un asunto muy demandante. Entonces, la parte de estar en un ministerio no solo es enseñar una palabra, sino es vertir tu persona en lo que es un ministerio. Así que son 5 ministerios principalmente, ¿sí?, los que están aquí, y son para hacer crecer a la iglesia, ¿ok? Principalmente a las personas, y para que éstas conozcan de lo que es de la parte de la palabra de Dios. Bueno, pues en esta parte, llegando a este tiempo, voy a procurar que nuestras transmisiones sean justamente un poco más concretas, no tan largas, ¿verdad? Pero yo no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna algún asunto que quieran preguntar, y si no, pues podríamos ir cerrando esta parte, ¿ok? Bueno, particularmente de las actividades que he tenido la oportunidad, donde me puedan considerar en esta iglesia y en una anterior, la que más me ha gustado ni siquiera fue la de estar en el área de video, que bueno, me gustaba porque esto era lo que yo hacía, ¿no?, profesionalmente, o tenía que ver con mi carrera, pero la parte de maestro yo la entendí como un reto, porque yo nunca me he sentido más que nadie, y nunca me he pretendido pensar que a lo mejor hasta que estamos aptos para esto, sino más bien es un privilegio poder hablar de la palabra, ¿no? Y maestro es una parte muy importante, porque ustedes que le hablan directamente a las personas o a los niños, están hablando a los pilares de una iglesia, están hablando a generaciones, a niñas, a niños, que en un futuro ellos, cuando salgan a la calle, cuando regresen a la normalidad, cuando se enfrenten ante tanta cosa, van a saber discernir y distinguir también entre lo bueno y lo malo. Y cuando un maestro pueda ver el fruto de eso en sus alumnos, en sus congregantes o en las personas, eso es un respaldo, es una muestra pública de que tu ministerio está siendo respaldado y fue llamado por Dios. Cuando el cambio en la vida de las personas se manifiesta en un área o en muchas áreas de su vida, cuando las familias cambian, las personas cambian por convicción después de haber sido enseñados en la palabra, ese es el fruto que sustenta tu llamado. El ver la vida cambiada de las personas de una manera natural, ¿verdad? No que uno diga, ándale, cambia para que se legitimen las cosas. No. Simplemente esto es algo que viene a mi mente ahorita, porque se lo escuché decir a un pastor. Nos mandaron un video hace tiempo y lo compartieron. Y muchas veces uno puede estar sirviendo en cierta área, pero la verdad de las cosas es que pues uno se pregunta, ¿será o no será? Y esa parte es importante, ¿ok? Así que con eso estamos terminando lo que son los 5 ministerios: el pastor, apóstol, yo le cambié pastor, apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro. Son los 5 ministerios, están en Efesios 4:11.
También en estos ministerios se manifiestan los dones del Espíritu, que también son palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de revelación, y también los frutos del Espíritu se van manifestando poco a poco en las personas, ¿ok? El segundo versículo que ve esto para resumir es 1 Corintios 12:28, donde vemos que Dios también los instituye, los da a las iglesias, y un versículo de lo que había en las iglesias pues es Hechos 13:1, que es una parte que también es importante sobre el tema de los maestros y de cómo están enseñando. Tú puedes investigar mucho más. Es una parte bonita poder enseñar a las personas, a los niños. Así que háganlo como dice la Biblia, hablando solo de la palabra de Dios, por encima muchas veces del conocimiento humano, de doctrinas humanas o de filosofías. Concéntrense solamente en la palabra, y esa parte es muy importante que podamos tener bien claros, ¿ok? Gracias, Ruth, por estar poniendo los versículos. Concha, también ya los vemos que están conectados. Qué gusto que andan por acá. Y está Martina, Mimi, bueno, todos los que están ahí, Lupita, Juanita también. Y bueno, pues maestros, preparen su clase del viernes, justo aplicando lo que hemos visto hoy, con denuedo, hablando solo de la palabra de Dios. Sean creativos, sí, sean creativos mucho, por supuesto, sí, sin perder el enfoque de ser claros en esta parte. Y sobre todo sabiendo que obviamente pues esto tiene que ver con enseñarles a otros, ¿ok? Bueno, pues que Dios les bendiga. El viernes nos estamos volviendo a conectar. Recuerden que estamos leyendo la Biblia, los Salmos, particularmente mayo y junio. Vamos a leer 2 capítulos por día del libro de Salmos, ¿sí? Hoy estamos en el capítulo 38 de lo que es, si no me equivoco, el libro de Salmos, pero el capítulo 38, 2 por día, ¿sí? Y bueno, pues esa es la parte que quería compartirles. Si tú no has estado al corriente, bueno, te animo a que te pongas al corriente, sobre todo si eres maestro, pero además de eso, no solo que te pongas al corriente por leer y por leer, como una imagen que puso por ahí mi hijo el domingo, ¿no? De alguien que estaba leyendo, pero sino que te deleites en la lectura. Por encima de cualquier circunstancia, deleítate en la lectura, y esa parte te va a ayudar a entender y a disfrutar más de la palabra. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Nos vemos el viernes a las 8.